Dios le bendiga más a todos. Les habla la ministra Ana Raquel Cáceres y en el día de hoy tenemos otro video para tu edificación y para que tu espíritu sea alimentado. Hoy vamos a tratar otro tema Dios te bendiga más. En el día de hoy te habla la ministra Ana Raquel Cáceres en otro video nuevo. Antes de seguir con este video, vamos a hacerte una pequeña recordación y es de que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones para que estés siempre pendiente de cada contenido que vamos subiendo. Bueno, en el día de hoy me dispongo de hablar un tema muy delicado. No sé si usted se ha fijado que el tema de lo profético, aunque ha aumentado bastante, también este tema ha sido muy mal interpretado y el ministerio profético últimamente está muy desacreditado. Y no es más ni menos cierto de que en verdad nosotros hemos contribuido para que este ministerio también sea desacreditado. Seguimos con la serie de los ángeles y vamos a tratar de los ángeles, pero ya en el ministerio profético. Este ministerio es un ministerio bastante delicado y en el día de hoy vamos a aclarar ciertos puntos de lo profético. Primero, antes de hablar de los ángeles, porque primero tengo que poner el contexto de lo que estoy hablando, para que luego entonces usted pueda entender claramente la función de los ángeles en lo profético. Antes de todo, vamos a leer la Biblia. Nuestro versículo de hoy se va a encontrar en 1 Corintios 14:3 y dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Le pedimos al Espíritu de verdad que ilumine a cada uno que está aquí escuchando este video y pueda entender la información que vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, el ministerio profético, como leímos, tiene tres funciones. Tiene la función de edificación, exhortación y consolación. Entonces, lo profético es el don que Dios le otorga a ciertos seres humanos de poder hablar la voluntad de Dios en la tierra. Porque eso es lo que yo entiendo. Cuando usted es profeta y le da a alguien una profecía, le está dando la voluntad de Dios para la vida de esa persona. Y por eso vamos a hablar de lo profético en el ministerio profético y en el don de ciencia. Claro, vamos a entrar solamente en una área del don de ciencia, porque yo creo que el don de ciencia no solamente es para decirle a una persona cómo se llama, ni dónde vive. También yo creo que el don de ciencia es un don que Dios también otorga para darle entendimiento y revelación a sus hijos en ciertas áreas, no solamente de eso, sino también yo creo que en ciertas áreas por ejemplo, de una persona que trabaje en madera y tenga o estudie o sea científico. Yo también creo que el don de ciencia es un don también que te puede abrir el intelecto para comprender cosas que el ser humano normal no comprende. Entonces, teniendo claro ya qué es un profeta, que es una persona que trae la voluntad de Dios y la cuenta a la tierra. Entonces, cuando un profeta está profetizando, valga la redundancia, esa persona está leyendo o está escuchando lo que Dios tiene para decir y lo está ilustrando a los hijos de Dios en la tierra. O sea, el profeta saca algo de la eternidad y lo establece en la tierra. Hay personas que en el día de hoy dicen que los profetas ya no tendrían por qué existir. Bueno, yo no creo eso, porque desde el principio de los tiempos, o mejor dicho, para que se me entienda mejor, desde la Biblia comenzamos a darnos cuenta que cada cosa que sucedía en esta realidad era profetizada primero.
Y si usted, por ejemplo, entra en Isaías, comienza a darse cuenta que la vida de Jesús ya había sido profetizada completamente antes de que Jesús naciera. Pero cada vez también dentro del Antiguo Testamento usted da un recorrido, y cada vez que una persona iba a hacer algo importante, esa persona era profetizada antes de que llegara a existir. Y hay muchos ejemplos. O sea, cuando Rebeca estaba embarazada de Jacob y Esaú, ya ella tenía una palabra que decía que el mayor le servirá al menor. Y eso era una palabra profética que había sobre ellos. De Jesús ya habían dicho que él iba a ser molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz iba a ser sobre él, y por sus llagas íbamos a ser, fuimos nosotros curados. O sea, ya había sido dicho lo que había de acontecer con Jesús antes de él llegar a esta tierra. Entonces, yo creo que la función del ministerio profético es sacar de la eternidad los diseños y hablarlos en la tierra para que sean manifiestos. ¿Por qué? Porque muchas veces, o me di cuenta, mejor dicho, que cuando Dios va a hacer algo en la tierra, algo prominente, primero viene lo que se conoce como un anuncio. Primero se anuncia lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque la tierra ya automáticamente oye el anuncio del Creador sobre tu vida. La tierra tiene que comenzar a actuar en función de lo que el Creador habló. Y eso hace lo profético cuando se te es declarado. Hablar diseños. Entonces, no todos los profetas son iguales, porque si usted lee en la Biblia a cada uno de los profetas, se puede fijar que cada uno de ellos tenía un estilo diferente de profetizar. ¿Por qué? Porque para profetizar, escúchame bien, dentro de lo profético también va mucho tu percepción de la realidad. ¿Por qué? Porque el cielo también se acomoda a la vasija. ¿Cómo así? No sé si usted se ha fijado que hay personas que reciben cierto tipo de revelación. ¿Por qué? Porque ese es su nivel de percepción de la realidad. Hay gente que para Dios hablarle de algo, ya Dios le muestra el mismo símbolo y ya ellos saben de qué Dios le está hablando. Por ejemplo, hay gente que se hace un sueño recurrente y ya como ese sueño recurrente se lo hace, ya está acostumbrado a hacerse ese sueño, ya ellos saben de qué Dios le está diciendo. O sea, Dios le usa un simbolismo para que usted me entienda. Y ese simbolismo ya la persona comprende de qué Dios está hablando. Por eso hay gente que dice, ¿por qué ese profeta siempre le profetiza lo mismo a varias personas o se lo dice con las mismas palabras? Lo que pasa es que el cielo, la persona tiene un nivel de percepción y a la medida que esa persona se expresa a sí mismo, lo va a expresar a otra persona. Por eso no crea que el profeta es falso si le dice las mismas palabras a 2 o 3 personas. No siempre el profeta es falso por eso, sino que recibe la misma palabra para una persona diferente, para personas diferentes, porque esa es la forma como el profeta se expresa y cómo interactúa con esta realidad. Porque usted tiene que entender que cuando yo estoy en el espíritu, lo que yo estoy viendo en el espíritu, yo lo tengo que traducir a mi entendimiento. Porque el mismo Pablo dice que cuando tú estás hablando en lenguas, el entendimiento queda sin fruto. En el mismo Primera de Corintios 14. ¿Por qué usted cree que dice eso? Lo que pasa es que cuando yo estoy en una esfera espiritual, lo que yo vi en esa esfera espiritual, yo lo tengo que traer a esta esfera humana y tengo que comprenderlo. Entonces, cuando usted ve una visión, usted lee la Biblia, a un Ezequiel describiéndote estos ángeles y en la forma que te está describiendo, Ezequiel te está describiendo lo que le quedó en su intelecto de lo que él vio en ese nivel espiritual. Y créame que yo estoy
segura de que lo que él vio era mayor. ¿Por qué? Porque cuando tú entras al mundo espiritual y se te abre la visión, tú ves cosas mucho más, tú ves algo tan grande. Lo único que tú alcanzas a escribir es lo que tu pobre mente o tu pobre humanidad alcanzó a captar. Entonces, teniendo esto claro y en cuenta, vuelvo y les repito, los profetas son diferentes. Hay profetas que actúan bajo sueño. Hay gente que lo que se sueña, como José. Hay otros que son visionarios, como Daniel. Así sucesivamente. Entonces, ¿cómo entran entonces los ángeles en el ministerio profético? Primero, los ángeles en el ministerio profético, estos ángeles lo que hacen es traerte la información. Obviamente, para tú comprender la información que los ángeles te van a dar, porque ellos te traen la información, pero ¿cómo tú la comprendes? Necesitas al Espíritu de verdad que esté en ti. Porque el Espíritu de verdad, o el Espíritu Santo, es quien habilita la función espiritual y habilita los dones. La Biblia dice que son diferentes dones, pero son dados todos por ¿quién? Por el mismo Espíritu. Quien habilita la función de los dones es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo habilita la función del don, lo habilita. Entonces el don está habilitado, pero entonces hay un ángel que funciona dentro de este don. Entonces hay ángeles de lo profético. Entonces, estos ángeles suministran información, pero no solamente información de la persona, sino también te da información espiritual de ciencia y revelación. Por eso, cuando yo veo un profeta que no predica la palabra, o sea, que no tiene revelación de la palabra, me doy cuenta que es un profeta que no ha explorado su campo profético. Porque el campo profético tiene la habilidad no solamente de darte palabras para las personas, también tiene la habilidad de revelarte la palabra, porque el ángel de lo profético también tiene la habilidad de abrirte revelación, porque lo profético viene con un ángel que es maestro, porque el don profético tiene que educarse. Entonces, cuando usted entra al mundo espiritual, usted tiene que saber, como le decía en un video anterior, que el mundo espiritual es un mundo simbólico. Entonces, como el mundo espiritual es un mundo simbólico, el ángel de lo profético, junto al Espíritu de verdad, te van a dar la interpretación de lo que ves, de lo que escuchas. Entonces, cuando usted es profeta, tenemos el ángel.